Bienvenidos al curso de monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales. El presente curso ha sido diseñado tomando en consideración las limitaciones de tiempo y distancia que tienen muchos profesionales, que al encontrarse elaborando y en muchos casos desde lugares muy distantes, poseen pocas oportunidades de mantenerse actualizados. Es por ello que nuestra institución Redinfor ha diseñado el presente curso con la finalidad de poder contribuir en la capacitación y entrenamiento de todos aquellos que se encuentran vinculados de una u otra manera en programas y proyectos de desarrollo social. El curso ha sido organizado en 8 lecciones, dentro de 3 grandes unidades. En la primera unidad revisaremos algunos conceptos básicos de planificación de proyectos, así como las nociones básicas del monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales. En la segunda unidad veremos completamente todo el proceso de diseño de un sistema de monitoreo y evaluación, desde la planificación hasta la implementación del plan de trabajo. Ya en la tercera unidad hablaremos acerca de la gestión de los resultados del monitoreo y evaluación. De esta manera, los invito a continuar el desarrollo del curso, tratando de seguir su programación y participación en todas sus actividades. La presente unidad, que es la unidad de Introducción al Monitoreo y Evaluación, se encuentra dividida en 2 lecciones. En la primera repasaremos algunos conceptos básicos de planificación de proyectos, principalmente el marco lógico, con la finalidad de poder estandarizar algunos conceptos para el presente curso. En la segunda lección introducimos algunas nociones básicas que se deben de tomar en cuenta para el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación. La lección 1. Conceptos básicos de planificación de proyectos sociales. Todo proceso de monitoreo y evaluación se inicia conjuntamente con la planificación de los proyectos sociales. Uno de sus principales instrumentos ha sido, y seguirá siendo por el momento, el marco lógico, el cual es ampliamente difundido y se mantiene hasta el día de hoy en vigencia. En razón de ello, la presente unidad busca refrescar los conocimientos previos necesarios que debemos de tener para poder comprender el desarrollo metodológico de un sistema de monitoreo y evaluación. Para poder comprender el significado de la planificación, siempre me remito a un fragmento del cuento Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente aquel episodio en el que Alicia, sintiéndose perdida, le pregunta al gato por dónde ir. Y el gato muy sabiamente le responde, pues ello dependerá a qué lugar desea ir. Pero a Alicia no le importaba mucho por dónde ir, por lo cual el gato le dice entonces, cualquier rumbo que tomes te conducirá a tu destino. Este episodio nos dice mucho, porque en principio si no tenemos un horizonte fijo, un objetivo o una meta definida, no importará qué camino tomemos, qué estrategia utilicemos o qué método o metodología apliquemos, pues siempre iremos sin rumbo, desorientados, y ese será nuestro destino. En ese sentido, la planificación cumple un rol muy importante, puesto que nos permite organizar nuestras ideas y determinar el camino que debemos seguir para poder hacerlas realidad. Existen muchos conceptos de planificación, sin embargo, siempre debemos de tener en cuenta que la planificación es simplemente el acto de organizarnos y establecer puntos de referencia que nos permitan conducirnos de la manera más eficiente para poder alcanzar nuestros objetivos. Uno de los instrumentos más utilizados en este proceso es el marco lógico, del cual hablaremos más adelante. Hace algunos años, esto tomándolo con buen sentido de humor, a las ONGs les decían Cristóbal Colón, porque siempre emprendían un viaje sin saber a dónde iban. Al llegar no sabían dónde estaban y para colmo encontraban financiamiento para un segundo viaje. Paralelismo que hacían porque muchas instituciones de desarrollo no establecían mecanismos adecuados de planificación de sus proyectos, con lo cual la gestión era pésima, no contaban con adecuados sistemas de medición de sus logros y de sus resultados, y estos se basaban principalmente en el mercadeo social que realizaban mostrando evidencias físicas, pero que en muchas oportunidades eran poco sostenibles. La planificación se desarrolla respondiendo a 7 preguntas claves. El por qué
que define la naturaleza del proyecto, a quién, que define la población objetivo, el qué y el para qué, que define los objetivos del proyecto y la justificación, el cómo, que define la metodología o estrategias a utilizar para alcanzar esos objetivos, cuándo y dónde, que nos define el tiempo y el lugar, el quién, que nos define el grupo humano que lo realizará, y finalmente, con qué, que define los recursos materiales y financieros que necesitaremos para poder alcanzar nuestros objetivos. Estas 7 preguntas son las que nos definirán lo que comúnmente le llamamos proyecto. ¿A qué le llamamos proyecto? Respecto a la conceptualización de un proyecto vamos a encontrar muchas referencias y de diversos autores, pero si queremos tener un concepto resumido de él, pues un proyecto no es más que un conjunto de actividades las cuales se interrelacionan para poder alcanzar un objetivo. En ese sentido, la formulación de proyectos es una metodología que busca establecer un ordenamiento lógico de los pasos que necesitamos seguir para concretar de la manera más eficaz posible determinados objetivos. No es un fin en sí misma, es un instrumento que nos aproxima, pero que no nos puede asegurar que lograremos el éxito, porque las innumerables variables que existen en cualquier contexto en el que se desarrolla un proyecto muchas veces no son identificadas, por lo que todo proceso de formulación de un proyecto siempre debe buscar y controlar el máximo de variables posibles, de manera tal que se pueda reducir los márgenes de error y de incertidumbre que encontramos en una realidad concebida como dinámica y compleja. El ciclo de vida de un proyecto. Aquí también vamos a encontrar que diferentes autores señalan diferentes ciclos de vida de un proyecto. Sin embargo, lo que todos tienen en común son estas 4 etapas o momentos. La identificación, punto de partida de todo proceso de intervención social, que en algunas oportunidades se realiza inclusive mucho antes del diagnóstico, la cual involucra la identificación y comprensión de un determinado problema a solucionar. El diseño y formulación, en la cual se organizan nuestras ideas y se plantean las estrategias de cómo solucionar un determinado problema. La ejecución del proyecto, también conocida como la gestión del proyecto, en la cual se implementa todo lo que el proyecto señala y en la cual se suceden un conjunto de acciones que permitirán implementar productos y estos a su vez objetivos específicos. Finalmente, la evaluación final, en la cual se comprueba lo que realmente ha logrado el proyecto al final de su camino, dejándonos lecciones aprendidas de la experiencia vivida, la cual servirá de insumo para la identificación de nuevos proyectos, con lo cual se reinicia el ciclo de vida de un proyecto. Por eso es que lo planteamos de esta manera, que es un ciclo, porque todo proyecto siempre es un aprendizaje constante. El marco lógico. Uno de los instrumentos ampliamente difundidos y que hasta el día de hoy se constituye como la principal herramienta de planificación de muchas agencias de cooperación e instituciones de desarrollo en el mundo es el marco lógico. Metodología que fue desarrollada por los años 70 por un grupo de consultores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con sus siglas USAID, con la finalidad de obtener un instrumento que permitiera tener una clara e integral identificación y formulación de proyectos, así como permitir un adecuado monitoreo y evaluación de los mismos. Una de sus principales características de esta metodología es su simpleza, porque se trata de una tabla de doble entrada que se presenta como una matriz de 4 columnas por 4 filas y que permite el registro de 16 proposiciones primordiales sobre un proyecto predeterminado, ofreciendo por lo tanto un resumen gráfico del contenido de un proyecto. El marco lógico se fundamenta en el principio de la casuística. Esto significa la causa y el efecto, es decir, que para cada efecto siempre habrá una causa, algo que lo ocasione o produzca. Este tipo de elaboración le permite satisfacer 3 características básicas de calidad para todo proyecto de desarrollo, que son la consistencia, la viabilidad y la evaluabilidad. Aquí tenemos la estructura del marco lógico.
Como lo habíamos manifestado anteriormente, el marco lógico es una tabla de doble entrada en donde podemos visualizar a nivel de sus columnas el planteamiento de los objetivos jerarquizados en 4 niveles: el fin, el propósito, los resultados y las actividades. Una columna de los indicadores verificables objetivamente, las fuentes de información o los medios de verificación y los supuestos. Para cada nivel de jerarquía de objetivos, existirá la construcción de sus indicadores. Y para cada indicador, sus fuentes o medios de verificación. Los supuestos se agrupan según los niveles de jerarquía para el conjunto de objetivos que se encuentran en cada nivel. En esta matriz podemos observar dos tipos de lógica: la lógica vertical y la lógica horizontal. En el caso de la lógica vertical, nos permite apreciar la causa-efecto que ocurre entre sus actividades, resultados, objetivo específico y objetivo general, en donde un conjunto de actividades nos permiten alcanzar un resultado determinado, un conjunto de resultados nos permiten alcanzar un objetivo específico y este objetivo específico contribuye a un objetivo general. Para verlo gráficamente tenemos la siguiente diapositiva. Como lo manifestábamos, este grupo de actividades nos permitirá alcanzar este resultado. Este grupo de actividades nos permitirá alcanzar este resultado. A su vez, este conjunto de resultados nos permitirá obtener un propósito u objetivo específico, el cual a su vez contribuye hacia el fin o objetivo general del proyecto. La lógica horizontal, por otro lado, nos permite establecer las relaciones de causa-efecto que deben existir entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno, conocido como los supuestos, siendo estos por definición de carácter no controlable. Es decir, que el proyecto no los puede manejar o controlar, no depende de él. Esta relación nos permite garantizar una adecuada evaluación de la viabilidad del proyecto. Para verlo de manera más gráfica podemos apreciar la siguiente diapositiva. Aquí podemos apreciar las columnas de objetivos y la columna de los supuestos, en donde la correspondencia de cada uno de ellos nos permite asegurar la viabilidad del mismo. En ese sentido, para poder desarrollar las actividades, no solo necesitamos que existan los insumos necesarios, sino también condiciones externas previas adecuadas para que estos insumos puedan ser utilizados. Asimismo, para poder alcanzar un resultado, no solo necesitamos que se realicen las actividades, sino que existan condiciones externas deseables para que estas actividades puedan desarrollarse y poder alcanzar de esta manera los resultados. De igual forma, para poder obtener un objetivo específico o propósito, es necesario que no solamente se hayan alcanzado estos resultados, sino que existan también factores externos para que pueda finalmente alcanzarse este propósito. Y finalmente, para que este propósito pueda contribuir efectivamente hacia el fin, es necesario que la existencia de factores o condiciones previas para que pueda determinar un grado de sostenibilidad o pueda determinar su aporte hacia el logro de objetivos mayores. Mientras la lógica vertical garantiza la coherencia interna del proyecto, la lógica horizontal asegura su viabilidad en el contexto global del ámbito pertinente del proyecto. Los indicadores.
Los indicadores son magnitudes estadísticas expresadas en cifras absolutas o relativas, obtenidas mediante la agregación de datos primarios o mediante operaciones matemáticas realizadas sobre las observaciones primarias, que permiten describir las características de una situación dada. Los indicadores permiten medir un atributo o una característica correspondiente a un objeto o evento, expresados estos como objetivos de una determinada intervención. Aquí radica su importancia y en cierto modo su nivel cognoscitivo superior a las proposiciones expresadas en forma literal o narrativa. Sin embargo, lo cuantitativo es indesligable de lo cualitativo, razón por la cual objetivos e indicadores son conceptos mutuamente complementarios. En tanto representación de las variables, los indicadores presentan dos características esenciales. Son características observables de algo, esto es, son verificables empíricamente, y son objetivamente verificables, vale decir, son verificables por medios externos al objetivo que pretenden medir. Dentro del marco lógico, cumplen una función esencial porque a partir de ellas se demuestra lo que verdaderamente el proyecto está logrando y aquello que es directamente atribuible a la intervención. Los indicadores de verificación de objetivos poseen tres atributos importantes que permitirán medir adecuadamente a un objetivo: la calidad, la cantidad y el tiempo. La calidad es el elemento de cambio, es decir, la variable. Como su nombre lo indica, es lo que va a variar, aquello que cambia con el tiempo, como por ejemplo la tasa de desnutrición crónica, el índice de pobreza, la tasa de mortalidad infantil, etc. La cantidad hace referencia a dos aspectos: a quiénes y cuántos son los que se beneficiarán con este cambio y en cuánto va a cambiar la variable. Y finalmente, el tiempo, que señala en qué momento se alcanzará este valor de cambio. Para ejemplificarlo tenemos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos que para un objetivo como los pequeños agricultores mejoran el rendimiento de arroz, primero debemos definir exactamente cuántos y exactamente quiénes son los que se beneficiarán. Para este ejemplo serían 1000 pequeños agricultores, definiendo como pequeños agricultores aquellos que poseen menos de 2 hectáreas. En segundo lugar, definimos la calidad, identificando la variable más adecuada, que para este caso sería el incremento del rendimiento promedio de arroz en un 40%. Y finalmente, el tiempo, señalando que ello se conseguirá hacia junio del 2012. De esta manera tenemos que el indicador posee estos tres elementos: cantidad, calidad y tiempo. Dentro de la jerarquía de objetivos de un marco lógico podemos distinguir 4 tipos de indicadores. Los indicadores de impacto, aquellos que se encuentran asociados a los efectos perdurables y sostenibles. Por lo general, hablamos de impacto cuando éste se mantiene en el tiempo. Este tipo de indicadores son utilizados normalmente para medir el objetivo general o fin de los proyectos. Tenemos los indicadores de efecto, que son aquellos indicadores que se encuentran asociados al propósito u objetivo específico de un proyecto y que determinan la medición de los cambios en comportamientos y actitudes de la población beneficiaria, cambios que son el resultado de la interacción de diferentes estrategias. Los indicadores de producto, que son aquellos que se encuentran asociados a los resultados de un proyecto y determinan la medición de la implementación o puesta a disposición de elementos o factores que ayudarán a producir un cambio profundo en la población. Finalmente, los indicadores de proceso, que son aquellos que se encuentran asociados a las actividades de un proyecto y determinan la medición de las metas, es decir, la cuantificación de cada una de las acciones destinadas a producir un resultado. Los medios de verificación son básicamente todas aquellas fuentes de información que nos servirán para poder verificar los avances y logros de un objetivo. Entre ellas se pueden utilizar estadísticas oficiales, estudios, investigaciones de otras instituciones, etc. Pero las que más relevancia tienen para poder brindar una comprobación exacta
de la realidad del proyecto son aquellas que extraemos directamente de la población beneficiaria, a través de las encuestas, registros, observación directa o indirecta, informes de auditoría, etc. Los supuestos son enunciados sobre la incertidumbre que rodea cada uno de los niveles de jerarquía de objetivos. Representan condiciones que deben existir para que el proyecto tenga éxito, pero que no están bajo el control directo de la institución ejecutora. Los supuestos son, por ende, variables exógenas o externas. Deben tenerse siempre presente que los riesgos se refieren a situaciones negativas que pueden presentarse en el entorno del proyecto, en la dinámica de la población objetivo o la entidad ejecutora, y que pueden eventualmente impedir el logro de los objetivos. La función de la columna de supuestos es tener una visión clara de las dificultades de este tipo, así como de sus posibles medios de mitigación o neutralización. Para poder identificar un supuesto es importante pasarlo por el siguiente filtro, las cuales son 3 preguntas claves. Si tenemos una proposición, debemos preguntarnos, ¿es importante para alcanzar los objetivos del proyecto? Si la respuesta es no, entonces la descartamos. Pero si la respuesta es sí, nos planteamos una segunda pregunta. ¿Estás seguro de que se hará realidad? Si es casi seguro o bastante probable, pues hay que incluirlo como supuesto y vigilarlo, ¿no? Pero si la respuesta es no, entonces estamos en una situación crítica, de riesgo. Pasamos a una situación en la cual tenemos que pensar muy bien cómo afecta esta hipótesis, este supuesto a nuestro proyecto y por lo tanto pensar en rediseñar la estrategia del proyecto para poder mejorar la viabilidad del proyecto. Si la respuesta es no, entonces tenemos un proyecto de altísimo riesgo que deberá rechazarse. Pero si la respuesta es sí, entonces debemos rediseñar el proyecto.